Buenos días para todos. Entonces el tema que trabajaremos hoy se llama razones trigonométricas. Como pudieron ver pues en lo que monté en Classroom y como ya lo mencionó Juan Felipe, el compromiso del día de hoy es diligenciar la autoevaluación. ¿Por qué tan rápido? Porque, por ejemplo, el próximo martes no tendremos clases, esto va muy rápido, entonces tenemos que ir aprovechando los espacios que tengamos. En 8 días no tendremos las clases de martes porque como en noviembre ya hay dos festivos, pues uno que pasó y otro que será el próximo lunes. Entonces, por eso el próximo martes tendrán las clases del lunes. Entonces, no habría pues clase de matemáticas ni de educación física, que son las clases pues de los martes. Entonces, por eso desde esta semana ya les estoy planteando la autoevaluación. Ese será el compromiso para todos el día de hoy. Inicialmente pues explicaremos este tema y luego les diré a algunos cómo pueden recuperar algunas notas. Algunos me han preguntado, otros ni siquiera pues me han preguntado, pero entonces, ¿cómo tienen la oportunidad de recuperar varias notas? Les explicaré entonces luego de que veamos pues la explicación de este tema, pues que no nos demoraremos mucho. Bueno, entonces esto de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, esto fundamentalmente, todo esto que dice trigonometría, será un tema, es el tema fuerte del grado décimo. Acá en noveno plantean solo como a grosso modo, pues saber como lo fundamental, lo básico de esto. Pero en décimo sí se centrará en todo el estudio de lo relacionado con la trigonometría. Entonces, ¿qué es trigonometría? Es el estudio de las propiedades de los triángulos, sean sus lados o sus ángulos. En este caso, razones trigonométricas. Entonces, miren la definición que hay allí. Se aplican en triángulos rectángulos cuando se conoce un ángulo de referencia y un lado. Pero se debe garantizar que sea un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo cuando hay un ángulo de 90 grados. Si no es rectángulo, si no es un triángulo rectángulo, no podemos utilizar lo que vamos a ver que se llaman razones trigonométricas. Se debe garantizar que sea eso, porque cuando son triángulos rectángulos también podemos utilizar lo que ya hemos visto en varios años, que es el teorema de Pitágoras. Pero el teorema de Pitágoras es cuando usted le dan dos lados para encontrar un tercer lado, ¿cierto? Acá ya es diferente, acá usted solo le dan un lado y un ángulo y puede encontrar otro lado tranquilamente. Entonces, antes de empezar a explicarles, les mostraré. Entonces, mire que en la definición dice, si le dan un ángulo, por ejemplo, acá le dieron un ángulo en esta situación, un ángulo de 52 grados y la distancia del árbol hasta donde de pronto pues estaría una persona o como tal son 17 metros. Y se podría encontrar cuál es la altura del árbol con este tema de razones trigonométricas. Pues mire que solo le dan un lado y un ángulo. Ojo, el ángulo tiene que ser diferente al de 90 grados, porque yo sé, por ejemplo, acá donde estoy señalando con el cursor, que acaba el de 90 grados. El ángulo que me forma el suelo con el árbol es el de 90. Me tienen que dar este que hay acá o este de acá arriba. Me tienen que dar un ángulo agudo. Por ejemplo, el que me tienen que dar es este de abajo o el de arriba. El ángulo de referencia tiene que ser uno de esos dos, menor a 90 grados. No, por ejemplo, si no le dan eso, no se podría solucionar. Si solo le dan el de 90, no se podría. Le tienen que dar otro ángulo diferente al de 90. Entonces, esto de las razones trigonométricas son 6, pero en este caso solo nos vamos a enfocar en 3. Ya pues, como les mencioné, en décimo ya sí tendremos pues más tiempo de analizar todo el estudio de eso. Hay 3 razones trigonométricas y esto que va entre paréntesis, por ejemplo, esto solo, eso no tendría ningún sentido matemático.
siempre que hablemos de trigonometría será, ya les voy a decir cómo se llama cada una de estas, pero siempre debe estar acompañada de un ángulo. Lo que está dentro del paréntesis, miren que es el ángulo que me dan. Pues si por ejemplo me dijeran 52 grados, entonces acá iría 52 entre paréntesis. No podría ir solo sin el ángulo. Eso sin el ángulo no tiene ningún sentido. Entonces, las razones trigonométricas, esta primera se llama seno. Sí, así como lo escuchan, se llama seno. La segunda se llama coseno. Y la tercera, tangente. Listo, entonces, esta se llama seno, esta se llama coseno y esta se llama tangente. Y se simboliza con pues, las tres iniciales de la palabra pena. Generalmente solo se simboliza con las tres primeras letras, para no escribir toda la palabra. Entonces, ¿qué es el seno, el coseno y la tangente? Acá ya tengo una rayita porque eso indica fraccionario. Vamos a colocar algo en el numerador y otra cosa en el denominador. Entonces, cuando nosotros estábamos, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras, entonces uno tenía que saber cuáles eran los catetos y cuál era la hipotenusa. Sabemos que la hipotenusa siempre será el lado diagonal o el lado que está al frente del ángulo de 90 grados. Acá tengo el ángulo de 90, el que está al frente es la hipotenusa. Listo, eso siempre ya sí lo tenemos claro. Hipotenusa, acá en este caso sería la hipotenusa acá. Bueno, la hipotenusa la vamos a simbolizar solo con la letra H. Listo. Tengo este ángulo de referencia, entonces yo sé que este lado horizontal y este lado vertical son los dos catetos. Cuando era el teorema de Pitágoras, se decía cateto al cuadrado y cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero acá ya sí, los dos catetos llevan un nombre diferente. Entonces, pues se llaman cateto, pero se le añade otra palabra para diferenciar los dos catetos. Este ángulo de referencia, yo me centro, me ubico donde está el ángulo de referencia. Entonces, el lado que está al frente del ángulo de referencia, tengo el ángulo acá, lo que está al frente es este lado vertical. Entonces, como está al frente, lo llamaremos cateto opuesto y lo simbolizaremos con CO, cateto opuesto. Listo, el que está al frente del ángulo. Y el que está tocando el ángulo lo llamaremos cateto adyacente. ¿Qué es adyacente? Que algo que está ahí continuo, cerquita de algo. Entonces, hipotenusa siempre el que es el diagonal o está al frente del ángulo. El opuesto, el que está al frente del ángulo que me dan. Y el adyacente, el que está tocando ese ángulo, el lado que está tocando ese ángulo. Pero mire que las cosas pueden cambiar si el ángulo que me dan es el de arriba. O sea, usted no puede decir siempre la hipotenusa es el diagonal, el vertical es el opuesto y el horizontal es el adyacente. Acá, por ejemplo, si le dan este otro ángulo, ya cambia. Porque el ángulo está acá, entonces el que está al frente, que es este, sería el opuesto. El lado que está al frente del ángulo que me dan es el opuesto. El que está tocando el ángulo sería el adyacente y ya si el diagonal sería la hipotenusa. Esa es la manera de identificar cada uno de esos lados, como se llama. La hipotenusa sí es el más fácil, el adyacente es el que toca el ángulo que me dan y el opuesto el que está al frente de ese ángulo. Entonces, en trigonometría se simbolizan esas formulitas, sí las van a anotar ahorita como tal. El seno de un ángulo se puede representar como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Son fórmulas que se manejan. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Son unas formulitas básicas. Entonces, ya ahí está pues la definición y sabemos
el seno, cuáles de esos lados representa, el coseno, cuáles y la tangente cuál. Entonces ya vamos entonces a ver algunos ejemplos. O sea, mire, pues del ejemplo anterior, no lo vamos a hacer porque ya era solo como para explicarles que esto solo se utiliza cuando le dan un lado y un ángulo, es que se puede utilizar estos de las razones trigonométricas. Esto así, por ejemplo, de decir cuánto vale exactamente la altura del árbol, pues así que, por ejemplo, hay varias opciones acá con decimales, no lo vamos a hacer en este momento. Eso ya lo estudiaremos el próximo año, cómo llegar hasta allá. Pero lo que sí necesitamos saber es que, por ejemplo, en cada situación, cuál es la que se tiene que utilizar. Por ejemplo, según esos datos que le dieron ahí, si usted tiene que utilizar el seno, el coseno o la tangente. Porque, por ejemplo, pues en bimestrales de años anteriores, a usted le puede salir una situación como esta, pero no le van a preguntar así específicamente en decimal o cuánto es la altura, sino que le preguntan cuál es la situación, para esta situación, cuál habría que utilizar, si el seno, el coseno o la tangente. Entonces, por ejemplo, hagamos esto. Entonces tenemos acá la Torre Eiffel, tenemos una distancia horizontal de 324 y un ángulo de 45. Entonces, me dieron un lado y un ángulo. Y entre esos se está formando un triángulo rectángulo. Le preguntan que cuál de los enunciados es verdadero, entonces habría que identificar. Entonces, la torre viene a ser ¿cuál cateto? El opuesto. El opuesto, porque mire que yo me ubico donde me dieron el ángulo, que es el 45. Al frente de ese ángulo es el opuesto, entonces la torre es el opuesto. Listo. Y, por ejemplo, el suelo, ¿qué sería? Pues el suelo acá como tal sería que el adyacente, porque estaría tocando este ángulo y ya obviamente este diagonal sería la hipotenusa. La hipotenusa. Entonces, la respuesta correcta, por ejemplo, en ese caso sería donde la torre sea CO y el suelo sea CA, que es cateto adyacente. La correcta en ese caso es esta, mira. CO la torre, cateto opuesto, y CA cateto adyacente, el suelo. Es la única correcta. Las otras son incorrectas porque, por ejemplo, me están diciendo que la hipotenusa es el suelo. Pues ahí ya está errado. Acá que la altura, que la hipotenusa es la torre. Entonces, esas, pues, la única correcta sería esa. Acá, ya casi le están preguntando cuál es la altura de la torre, pero como les dije, no vamos a llegar hasta allá en este momento. El próximo año sí llegaremos. Pero entonces, para poder llegar al resultado, sí necesitamos saber cuál utilizar. Entonces, nos dieron estos datos. Me dieron pues la torre. Yo solo voy a dibujar el triangulito. Me dieron acá 324 y acá me dieron un ángulo de 45. Me dieron solo esos dos datos. Y necesito saber, para poder encontrar cuál es la altura de la torre, necesito saber cuál de las tres voy a utilizar. Entonces, lo primero que hay que hacer es nombrar qué es cada lado. Entonces, esta es hipotenusa. Este 324, ¿cuál cateto es? CO o El adyacente. el CA. adyacente. Y entonces el que necesito encontrar que es la torre será CO. Necesito encontrar el cateto opuesto. Entonces, usted necesita encontrar CO y conoce CA. Pues ya le dieron el enunciado, ¿cuál es CA? ¿Cuál es la única donde está CO y CA? El coseno. La tangente. No, en El el tangente. coseno no, porque en el coseno está H y H no sabemos nada de eso. Ni le preguntaron por H, ni conoce H. Entonces, usted le dieron este, lo conoce
y necesita encontrar CO. Entonces, el que necesita encontrar y el que conoce cuál es la única donde está CO y CA en la tangente. Porque en estas no están las dos, está solo una, acá está CO y acá está CA. Pero ¿dónde están las dos? ¿Dónde está CA y CO? En la tangente. Entonces, si le preguntaran para encontrar la altura de la Torre Eiffel, según esos datos, ¿cuál tendría que utilizar? La tangente. Entonces, ¿qué haría uno? Viene y reemplaza. Tangente del ángulo, el ángulo que le dieron es de 45. Y va a reemplazar lo que conoce. Mire que el ángulo, que es lo que hay dentro de paréntesis, lo reemplacé por el ángulo que me dieron. CO no lo conoce, lo que usted tiene que encontrar. Y CA usted lo conoce, que es 324. Entonces, ¿cómo encuentra uno eso? Pues para poder llegar a los resultados, tiene que despejar esto. Este 324, como está en el denominador, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, 324 por la tangente de 45 sería la respuesta. Pues ya después eso se haría en la calculadora y se obtendría cuál es el resultado. Pero, por ejemplo, hasta acá, porque, por ejemplo, ustedes en una prueba bimestral, pues, supuestamente ya en la virtualidad, pues de pronto sí tendrían acceso pues a la calculadora. Pero como no se ha visto pues a fondo este tema, entonces usted lo único que le podrían preguntar si le apareciera un tema de estos es ¿cuál es la posibilidad para encontrar la altura de la torre? Entonces, por ejemplo, esta sería una opción. Usted viene, analizó que la única que cumplía era la tangente. Reemplazó el ángulo que le dieron y el lado que le dieron. Y necesita dejar lo que necesita encontrar solo. Entonces, este que está dividiendo pasó a multiplicar. Eso sería pues lo que analizarían. Ya si se hace ese procedimiento, sí se podría encontrar cuál es la correcta. O sea, por ejemplo, después de hacer ese procedimiento, la respuesta va a dar 324, pero no vamos a llegar hasta allá. Vamos a hacer este segundo y ya. Entonces, en este le dieron el ángulo. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta acá? La que dice sea pared y CO suelo y la hipotenusa a la escalera. Sea que, ¿cuál es? La C, a veces. Esta. Sí, esa. Sí. A ver, sea la pared. Sí, este es cateto adyacente porque es la que está el lado que está tocando este ángulo que me dieron. Este ángulo al frente, entonces el suelo sería CO, cateto opuesto. Acá está bien. Y la hipotenusa, que es el diagonal, sería la escalera. Entonces, esa sería muy bien ahí, Mariana. Listo, esa sería la única correcta. Si empieza a analizar las otras, por lo menos hay una que está errada. Entonces acá, entonces, ¿cuál para poder encontrar la altura de la pared? ¿Cuánto desde el suelo hasta donde está esta, pues, la parte más alta de la escalera? ¿Cuánto mide ese pedazo de pared sobre la que está apoyada la escalera? Entonces, ¿cuál habría que utilizar? Antes de saber, pues, lo primero es analizar cuál habría que utilizar. Entonces, le dieron el ángulo de 60 aquí arriba y le dijeron que la escalera es de 4 metros. Entonces, usted lo que tiene que hacer, ¿qué es? Lo primero siempre es nombrar cada uno. Sabemos que entonces esta escalera es H, pues por lo que vimos en el anterior, que este era CA y que este es CO. CA el que toca el ángulo y CO el que está al frente del ángulo que me dan. ¿Qué necesito encontrar yo? Le preguntaron que por la pared. O sea, entonces, usted necesita encontrar CA y conoce la hipotenusa. Entonces, CA y H, ¿cuál es? Es el seno. Coseno. Entonces hay que utilizar. La única que podría utilizar es el coseno. Las otras dos no las puede utilizar. Porque necesita utilizar, por lo que le preguntan,
y la que conoce, la que me relacione esos dos lados. Entonces, para poder encontrar esa sería con el coseno. Y el coseno entonces sería coseno del ángulo, que el ángulo que le dieron es de 60. Reemplazo. El cateto adyacente usted no lo conoce. Entonces lo escribe igualito. Y la hipotenusa usted sí la conoce, es 4. Entonces ese 4 que está dividiendo pasa a multiplicar. Usted podría decir que la respuesta es 4 por coseno de 60. Alejo, yo le hice en la calculadora y me da 2. Le da 2, miremos acá. Entonces, miren, sí. Entonces es eso. Pero, por ejemplo, ustedes, pues es prácticamente que aún no van a llegar hasta la respuesta. Pues sí le podrían preguntar cuál habría que utilizar o hasta acá, de que usted reemplaza los datos y dejarlo hasta acá por lo menos, pero sin solucionarlo, dejarlo como indicada la operación para ya después solucionarla. Alejo, entonces, ¿cuál es cómo se reconoce el que está más cerca del ángulo central? Al que toca con el ángulo central, dices. De no ángulo central, sino ángulo de referencia. Miren, vea que le dieron este ángulo. Obviamente hay dos lados que tocan ese ángulo. Pues siempre va a ser la hipotenusa y uno de los catetos. Ya. Sería el cateto que está tocando ese ángulo. O sea, por ejemplo, este cateto es el que está tocando ese ángulo. Siempre sería el adyacente. Adyacente, algo que está cerquita. Y opuesto es el que está al frente. Este lado no está tocando para nada ese ángulo. Entonces ese es el que se le llama el opuesto. Ya veo. Bueno, ya pues creo que ya podríamos dejar aquí, por ejemplo, en esta. Aunque ya no vamos a hacer acá el proceso, solo vamos a decir cuál habría que utilizar. Tenemos este ángulo de 30 y le preguntan que cuál pues, va a ser esta distancia X de aterrizaje, o sea que hay que encontrar la hipotenusa. Y usted conoce este cateto que es 470, esa es la altura, ese es el adyacente o el opuesto. Ese es el adyacente, el de abajo es el opuesto, ¿no? Eso, entonces este es el adyacente. Adyacente e hipotenusa, otra vez coseno. Por ejemplo, para Coseno. esto sería coseno. Para encontrar la Juan David, apaga el distancia. micrófono. Listo, gracias. Ya también lo iba a silenciar. Bueno, entonces, por ejemplo, le dan este ángulo. Por ejemplo, desde este barco está mirando la cima del faro. Le dan el ángulo de 60 y le están diciendo cuál es la altura del faro, 66 metros. Y le están preguntando qué distancia separa el faro del barco. Entonces, ¿cuál habría que utilizar? Como me están... La tangente. Exacto, porque 60, el que está al frente, que es el faro, es el opuesto. Y necesito encontrar este, que es el que está tocando el ángulo, es el adyacente. Entonces, adyacente y opuesto sería la tangente. Eso era lo que quería, pues, como trabajar en el día de hoy. Solo según una situación donde siempre le deben de dar un lado y un ángulo para poder utilizar eso. Debe ser un triángulo rectángulo. Ya usted analiza según el dato que le den de un lado y el que necesita encontrar, viene y mira cuál es el único que podría utilizar usted. Bueno, entonces ya hasta ahí dejamos el tema. Alejo, entonces uno en los fraccionarios mira el que tiene que encontrar y no los dos que aparecen, sino el que tiene que encontrar, o sea. El que tiene que encontrar y el que conoce. Por ejemplo, acá, mira acá. Yo necesito encontrar CA, que es el adyacente, pero me dieron
la hipotenusa. Entonces me dieron la hipotenusa y el adyacente. El único que me relaciona hipotenusa y adyacente es el coseno, porque de pronto no es solo por el que le pregunten, porque ustedes le están preguntando por adyacente, entonces podría decir la tangente, acá aparece el adyacente, pero si usted escoge la tangente se embala, pues por decirlo de manera coloquial, porque necesita encontrar el adyacente, pero mire que la tangente tiene el opuesto y a usted el opuesto no le dijeron nada, o sea que no conoce ninguno de los dos. En la fracción usted por lo menos tiene que conocer uno, que uno viene y lo reemplaza. Usted tiene que mirar el que le están preguntando y el que conoce. Y Básicamente, donde le dan Ah, el ya, ya, ya. número y donde no tiene el número. Sí, sí, sí. Exacto. Porque si, por ejemplo, mira, acá están con adyacente. Si escojo esta, no puedo solucionar eso. Porque no conozco, este es el que me están preguntando. Pero, por ejemplo, necesitaría conocer CO y de CO no me dieron nada. Entonces no se puede utilizar esta. Listo. Entonces, eso es básicamente, pues como ahorita notan Listo, dale. solo las formulitas como para que las tengan en caso de que mañana ustedes que presentan el bimestral, si de pronto les aparece un punto de esto. Bueno, ahora sí vamos entonces a explicar lo de cómo pueden recuperar notas, pronto algunos que no hayan entregado actividades o que las hayan sacado bajitas. Entonces, porque como les dije, ya la próxima semana no tenemos clase y ya sería, por ejemplo, hasta dentro de 15 días, entonces como para no dejar esto que se vaya ya casi hasta el final. Entonces, ustedes vienen acá al Classroom de su grado, de noveno, y se van a ir a trabajo de clase, a la pestaña en la parte superior donde dice trabajo de clase. Van a venir a buscar donde dice matemáticas cuarto periodo, porque mire que acá está esto sectorizado por cada una de las materias. Entonces buscan matemáticas cuarto periodo y a usted le van a aparecer todo, pues todo lo que hemos asignado, todo lo que hemos trabajado este cuarto periodo en matemáticas. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Por ejemplo, de hoy no, pues de hoy es solo la autoevaluación, no sé qué actividad. Por ejemplo, de este taller de sucesiones. Que usted no lo entregó, usted sacó una nota bajita. Entonces, cuando hicimos esto, yo expliqué esto, si ustedes tenían que solucionar estos dos. Pero ya no es que me va a volver a solucionar esto y los monta y se los voy a calificar, no. Usted, por ejemplo, si le fue mal, solo esto es para los que necesitan recuperar o que tienen notas muy bajitas. Pues si usted, por ejemplo, sacó 5 esta actividad, usted no tiene que hacer nada de esto, usted ya queda tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escoger uno de estos dos puntos, solo escoge uno. ¿Y qué va a hacer? Usted lo va a preparar bien, va a estar prácticamente seguro cómo se soluciona cada cosa que le preguntan ahí y ya cuando lo tenga preparado, usted va a hacer un video. Va a hacer un video usted explicando cómo se soluciona eso. Esa va a ser la oportunidad de recuperar. Entonces, usted escogió este primer punto. Entonces, usted, por ejemplo, entonces, o lo hace solo o le pide ayuda a alguien. Por ejemplo, usted con su cuaderno en una mesa, pues apoyado, usted va haciendo el procedimiento y que otra persona, por ejemplo, le vaya grabando con el celular. O si usted es capaz de hacer las dos cosas, ir escribiendo, ir grabando, no hay problema. Obviamente, pues que se vea el procedimiento que usted está haciendo en la hoja. Y pues debe ser usted, obviamente, porque muchas veces digo que pues uno no debería hacer esta salvedad, pero sí, o sea, es usted el que debe aparecer en el video explicando. Que por ejemplo, alguna vez puse una actividad parecida y no de este grado, sino de otro, y pues era otra persona explicando el ejercicio, entonces yo qué le iba a calificar ahí si no era usted. Entonces tiene que ser usted escuchándose su voz y haciendo el procedimiento, explicando uno de los puntos. Con eso podría recuperar esa nota, por ejemplo, de este tema, escoger un punto. Y ya luego de que ya por ejemplo, lo grabe, ¿qué es lo que haría usted? Ya viene entonces acá y va a entregarlo. Entonces usted viene acá y, por ejemplo, lo va a grabar. Entonces
pues, por ejemplo, Juan David, Juan José David, pues él ya lo tiene, pero pues estoy poniendo como ejemplo. Entonces lo montó el video. Cuando monte el video me va a colocar en el comentario entregado. ¿Por qué ese comentario? Para yo no tener que ir y revisar persona por persona, porque vea que hay, solo lo van a tener que hacer algunos, no todos. Entonces yo no voy a tener que ir, ve, Juan Felipe lo habrá montado. Alejo, pero entonces anulamos la tarea, o sea, la Sí, tarea anterior la anulamos. exacto. Anulan la tarea y ya para poder montar el video. Listo. Pero entonces les dije que colocan en comentario entregado para yo no tener que ir a empezar a mirar uno por uno a ver si lo montó. Porque entonces si usted me pone entregado, acá en el comentario, por ejemplo, si Jimena montó entregado, acá va a aparecer la palabra entregado. Entonces yo directamente me voy para Jimena y le reviso a ella. O que si, por ejemplo, Fabián no lo montó, entonces yo no tengo por qué calificarle a él. Si acá no me aparece entregado, no le calificaría, pues porque, por ejemplo, él ya lo hizo, entonces no habría necesidad de hacer. Entonces, solo los que necesiten. Pues esto es posibilidad de recuperar para los que requieran. Ya están ustedes, mirar la posibilidad de si la aprovechan. Entonces, montan el video y colocan la palabra entregado en un comentario y lo publican. Pero entonces, no. Y Alejo, solamente es para trabajos del cuarto periodo. Sí, pero entonces si los haces, pues, por ejemplo, puedes subir notas para compensar de otros periodos, para que te quede mucho más alto este periodo. Entonces, por ejemplo, tú sacaste pues alguien en específico sacó 2 en un trabajo. Si me hace este video, puedes sacar hasta 4, le puedo poner hasta 4. Entonces, mire que le mejora ostensiblemente la nota. No solo en esta de sucesiones, pues esta es la primera. Entonces, por ejemplo, que alguien debía este de sucesiones, hizo uno de los puntos, hizo el video y ya tiene para recuperar una nota. Por ejemplo, acá cuando hicimos la evaluación de inecuaciones, que le hicimos en un formulario de Google. Entonces, yo acá ya les monté un archivo PDF donde están los puntos de esa evaluación. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Si usted perdió esa evaluación, pues por eso usted tiene que remitir y ahí está su nota, usted verifica. Que usted perdió esa evaluación, entonces, ¿qué va a hacer? Va a escoger uno de los puntos y también va a hacer un video y lo monta, lo mismo, y también podría recuperar, pero tiene que ser con video. Acá en este pueden escoger cualquiera de los puntos menos este teórico, pues porque acá no habría que hacer ningún procedimiento. Este primero no. Puede escoger desde estos, ya desde el segundo pues hasta el, pues acá está nombrado pues desde el cuarto porque están nombrando como 1 y 2 pues los datos generales. Sería mejor dicho desde la segunda página. Todos estos ejercicios que hay en la segunda y tercera página puedes escoger uno, solucionarlo y también sería una nota. Entonces mire que ya hay varias posibilidades para que recupere varias notas. Listo, entonces están ustedes. La fecha límite sería Eso tienen plazo hasta el viernes. Hasta el viernes tienen plazo para hacer eso. Alejo, Si usted tiene que una recuperar, ya te doy la palabra, Virginia, espera un momentico. Si usted tiene que recuperar 2 o 3, entonces usted va a esas actividades que perdió y escoge un punto, graba video y lo monta. Por cada actividad que de pronto haya reprobado, hace un video y lo monta. Esa sería la única posibilidad. ¿Por qué con el video? Porque de pronto con el video me está garantizando pues que usted está explicando, que usted tiene conocimiento de, mientras que si yo solo le digo, no, monte la actividad, no, pues puede que haya alguien que ya la presentó, se la haya pasado, ¿ven? Pues a usted también se la puede pasar a alguien el punto, pero entonces usted se tiene que preparar para grabar el video y usted explicarme el procedimiento paso a paso, que es en últimas pues lo que se necesitaría de que usted vaya entendiendo el tema. No solo por montar, ve, me pasaron esto y gané porque solo me lo pasaron. Entonces, y por eso solo le estoy poniendo 1. Porque si yo les dijera, mire, de la evaluación son 5 puntos, grabe un video usted explicando todos, ahí sí sería pues sí, sería un poquito complejo usted todo eso, pues porque el video sería muy largo y usted explicando todo. Usted tiene la opción de escoger un punto y explíquelo y puede recuperar. Ahora sí, Virginia.
Profe, una pregunta, ¿no se le tiene que ver la cara? Puede ser como un video uno grabando, por ejemplo, No, una hoja así con las eso, manos y que uno vaya como, explicando. como usted quiera. O sea, Ah, quiere que se vea usted, pues está. O si es la hoja pues, de cuaderno y que se esté viendo el procedimiento que está haciendo en la hoja también. Eso sí, como les dije al principio, escuchando la voz del estudiante, pues que él sea el que esté explicando el procedimiento. No, por ejemplo, no valdría si alguien solo monta un video solo solucionándolo, pero no hay audio, pues ahí no. Tiene que ser solucionando y a la vez con audio usted explicando el paso a paso. Bueno, entonces era todo por hoy. Inicialmente explicando este tema y luego pues lo que les acabé de explicar, las posibilidades que tienen para recuperar quienes no hayan entregado alguna actividad o estén bajitos en ellas. Y tienen hasta el viernes para montar esos videos. ¿Listo? Alejo, una pregunta. ¿Qué era lo que Sí. uno tenía que escribir en el, pues de dejar en el comentario? Entregado, pues de que hace entrega de esa actividad, entregado. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, entonces ya nos vemos, ya sería dentro de 15 días. Feliz resto de día para todos.